La primera estrofa: nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el sol se ocultará. Busca a Dios, vuela cada día veloz y volando da su voz. Ve a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios. Himno 82. Nuestra vida acabará, A las hojas caerá, cual el sol se ocultará. Busca a Dios, vuela cada día veloz y volando da su voz. Ve a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios, entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá, es tarde ya, busca a Dios. De los su vigor se marchita cual la flor, envanece cual vapor. Busca a Dios, como el río puede andar hasta entrar en el vasto mar, vas hacia la eternidad. Busca a Dios, busca a Dios. Busca a Dios, entre tanto tenga tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá, es tarde ya, busca a Dios. Ama a Dios tu corazón con sincera contrición, por Jesús Dios te da perdón. Busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarrea perdición. Busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios, entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá, es tarde ya, busca a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el glorioso y bendito nombre de tu Hijo amado, nos acercamos a tu presencia para alabarte y glorificarte en esta hora, porque tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación que tú has enviado para con los hombres, esperando, mi Señor, que tú seas, que obres a través de tu Santo Espíritu en aquellas criaturas que todavía se encuentran apartadas de ti, pero que saben que tú eres la verdad, que tú obres de acuerdo a tu gran misericordia en cada uno de ellos, porque tu santo nombre sea glorificado. Pedimos tu bendición para con todos tus hijos en esta hora, que la predicación de tu palabra fluya como agua fresca para aquellos que todavía se encuentran sedientos y necesitados en el mundo. Esperamos que tu gracia se manifieste no solamente en este lugar, sino en todos los lugares donde la palabra ha sido anunciada y el Evangelio pueda hacer la obra de transformación de todos los seres que reconocen que están en el pecado. Pedimos tu bendición, tu guía y tu dirección en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. amén. Muy bien, le damos la bienvenida a los amigos que aceptaron la invitación esta noche, esperando que puedan recibir con gozo la palabra de Dios en esta hora. Vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 6, a partir del versículo 22, dice:
El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió, le dijo Jesús: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Pasemos al versículo 28. Dijo: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Pasemos al versículo, en el mismo capítulo, versículo 38. Dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en el en el capítulo 3, capítulo 3, versículo 17 del mismo Juan, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hasta aquí, que la palabra sea prosperada en el nombre del Señor. Amén. Querido amigo y amiga que nos visita, como pueden ver en la lectura que hicimos de relación a la búsqueda de este grupo de personas al Señor, Él le había, antes de este momento, el Señor había procedido a la transformación de los 5 panes y los 2 pececitos para alimentar a 5,000 personas, específicamente 5,000 hombres, eso sin contar las mujeres ni los niños que estaban con ellos. Esto fue notorio. Entonces las personas que ya habían recibido este milagro, muy entusiasmados, buscaban al Señor y trataron de hallarlo, pero el Señor se había apartado de ellos y estaba en esos momentos aparte en otro lugar, pero después Él se trasladó a la barca caminando sobre las aguas hasta llegar luego al otro lado. Pero lo que me llama la atención de esto es lo que dice el capítulo 24 al final: buscando a Jesús. Y yo le hago una pregunta a usted hoy en esta hora: ¿usted ha buscado a Jesús? ¿Quiere conocer a Jesús? ¿Quiere saber cuál es su base, su fundamento en su palabra? Como dice aquí en el 28, ellos preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez? Y la otra es: ellos le pidieron inclusive señales al Señor, pero el Señor no les habló de señales, sino que les dijo, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, es decir, a Cristo, que el Señor Dios había enviado para hacer la obra de redención para con la humanidad. Y lo reafirma el Señor Jesucristo aquí, porque dice en el 38 del mismo capítulo 6: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, es decir, el Padre. El Padre Celestial está haciendo el llamado a la humanidad, al hombre, a la mujer que se encuentra en sus delitos y pecados, para que
reconozcan su condición y su situación ante Dios y vengan al conocimiento de la verdad, y la verdad los pueda liberar de la condición del pecado. Porque como les leía en el capítulo 3, del versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amigo y amiga, usted está dentro de ese grupo de personas que el Señor le está haciendo el llamado. Porque el Padre no envió a Jesucristo a hacer la condenación del mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y usted tiene la oportunidad hoy de reconocer su condición y su situación ante Dios y pueda aceptar a Jesucristo como su única fuente de esperanza, de fe y de salvación, porque Él ha prometido dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Porque en el capítulo 6 dice también que en el mismo versículo 29 dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Le dijo entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos? Entonces Él le habló de la obra de Moisés, de el maná, el pan que había dado Moisés en el desierto. Pero en el versículo 35 dice el Señor, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, ofreciéndole una vida gloriosa y eterna para que usted pueda reconocer su situación y venir a Dios y reconciliarse con Él para ser justificado por la sangre de Cristo, que la cual fue derramada en la cruz del Calvario para limpiar y purificar todos los pecados de los seres humanos que estén dispuestos a aceptarle como su única fuente de salvación, como su único protector y justificador ante el Padre. Él está haciendo la invitación esta noche. Reconozca su situación y su condición en este mundo. Porque dice en el versículo 18 del capítulo 3 del mismo Juan, dice, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense que está hablando claro el Señor aquí. Él está dando la invitación, le está permitiendo que usted venga a reconocer sus pecados ante Dios y que a través de Él es el camino que nos permite llegar al Padre. Y Él es el que tiene vida eterna porque así lo expresa claramente su palabra y es la promesa que Él le ha dado a todo creyente, a todo aquel que ha aceptado a Cristo como su única fuente de esperanza, de fe y de salvación. Amigo, Dios conoce su situación, conoce su condición, pero el Señor no lo está forzando a usted. El Señor lo está invitando a usted. Que venga a Él, reconozca su condición y su situación y sepa cuáles las características que puede pasar si usted rechaza a Dios. ¿Qué situaciones le espera a todo hacer que se encuentran en sus delitos y pecados en el momento en que el Señor venga? Porque nosotros, los creyentes, esperamos al Señor y estamos a las expectativas del tiempo, porque estamos en los tiempos postreros y usted se encuentra en el limbo de una situación que si usted no acepta a Cristo como su única fuente de esperanza, su única fuente de purificación de su condición del pecado, puede quedarse en este mundo y recibir la ira de Dios que está prevista para todo aquel que ha rechazado. Fíjese que la palabra es clara, dice, porque todo aquel que cree no es condenado. Todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado por su incredulidad, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él está invitándolo a usted esta noche a que venga a esta
condición nueva que el Señor le ofrece. Él lo puede purificar a través de su palabra, a través de la fe que Él le está ofreciendo gratuitamente para que usted reconozca su condición y su situación ante el Padre Celestial. Él está haciendo la invitación para que venga a Cristo, el único que puede transformar su vida, el único que tiene la potestad de limpiarle y purificarle y llevarle a la presencia del Padre, y que el Padre entonces le pueda otorgar la salvación y la vida eterna que Él ha ofrecido a todo aquel que cree en Cristo y reciba la bendición de una vida gloriosa, una vida eterna en los cielos, porque esa es la esperanza de todo aquel que ha conocido y recibe al Señor como su Salvador. Vamos a darle aquí que el Señor prospere su palabra. Amén. Vamos a continuar la predicación del Evangelio cantando el himno 98. El himno 98 dice: pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, pecador, ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. El himno 98 para continuar con la predicación del Evangelio. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, pecador, ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, pecador, ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás por su sangre perdón. Ven a Él, pecador, ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, pecador, ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Cual oveja que oyó del redil, da tu voces al buen Salvador, y en los hombros llevada serás de tan fuerte y amante pastor. Ven a Él, pecador, ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, pecador, ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Bueno, vemos caras conocidas y caras que vemos por primera vez. A todos los presentes queremos darle una cordial bienvenida. Gracias por estar aquí para escuchar el precioso mensaje del Evangelio. Y ojalá esta sea la noche decisiva, la noche más feliz, que usted acepte a Cristo como su Señor y como su Salvador personal. Vamos a leer en el Evangelio según Lucas,
El Evangelio de Lucas es el tercer evangelio del Nuevo Testamento. Evangelio según Lucas, capítulo 6, desde el versículo 46. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Este es el Señor hablando. Dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hasta acá, que el Señor prospere su palabra con lo que ya hemos oído. Amén. Bueno, el Señor en esta ocasión comienza con una pregunta. Él está dirigiendo sus palabras hacia una multitud. Y Él pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y verdad que en este tiempo no es lo mismo. En los tiempos del Señor habían tantas personas que se decían llamar seguidores de Jesucristo, que se decían llamar sus discípulos, pero no hacían la voluntad de Él. Y en este tiempo vemos a tantas personas con sus labios hablando del Señor, pero con sus hechos negando esa profesión. Y es por eso que el Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y la primera cosa que vemos aquí para enseñanza, lo que el Señor quiere dar a entender y lo que el Señor quiere enseñar en esta ocasión, es que una cosa es saber, una cosa es oír y otra cosa es hacer. Y el Señor dice: todo aquel que viene a mí. Y Él entonces da una comparación. Mire, amigo, no sé si aquí hay alguien hijo de padre cristiano, o si hay alguien en este lugar que ha escuchado muchas veces la palabra del Evangelio. Pero queremos decirle, a la luz de la palabra de Dios, que no se es salvo sabiendo el Evangelio, que no se es salvo oyendo muchas veces el Evangelio. Se es salvo cuando se cree en el Evangelio. Juan el Bautista fue el hombre preparado por Dios para, como dice Dios en su palabra, preparar el camino del Señor. Él era aquel que tenía que venir antes del Señor para preparar un pueblo bien dispuesto para aceptar al Mesías. Y en una ocasión al Juan el Bautista se le acercaron muchos religiosos. ¿Y sabe lo que le dijo Juan el Bautista a esas personas? Les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Y él les dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mira, apreciado oyente, no se es salvo por conocer la Biblia. Se es salvo cuando usted empieza a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para todo ser humano? Que reconozca su triste condición de pecador, que entienda la realidad y la gravedad de su pecado, que usted ha ofendido a un Dios, al Dios creador, al Dios eterno que es santo, que usted ha llevado una vida contraria a la voluntad de Dios, y que al arrepentirse usted crea en el Hijo de Dios, en aquel que Él envió para salvar a todo ser humano. Esa es la voluntad de Dios. Que el hombre crea en su Hijo, que el hombre confíe, deposite su fe en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El Señor pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y Él entonces compara. Él hace aquí una ilustración para una mejor comprensión. Y Él dice que todo aquel que viene a Él y oye las palabras, oye su palabra y las hace, Él los compara con un hombre que al edificar una casa, ese hombre cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Así compara el Señor a una persona que no solamente oye la palabra de Dios, sino que hace la palabra de Dios. Lo compara como una persona que edifica una casa sobre la roca. Miren, el día de ayer yo fui al Cerro Santana. Yo nunca lo había subido. Yo allá lo que vi bastante fue piedras. Y vi grandes rocas. Y cuando yo estaba allá viendo esas grandes rocas, mire, yo estaba pensando en esta escritura. Y una cosa que a mí me llamó la atención, fuimos en grupo y solamente uno era nuestra guía, que ya había ido muchas veces. Y una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención es que aquel guía me decía: mira, Sergio, aquí antes no había mecate. Aquí antes era una cadena. Le digo: oye, han cambiado las cosas, ¿sí? Ajá, pero ¿y la roca? No, la roca es la misma. La cadena se rompió. No sabemos cuántos mecates habrán puesto después de eso, pero la roca permanece allí en el mismo lugar. Mire, ¿sabe lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10? La roca es Cristo. En 1 Corintios capítulo 3 dice: nadie, no sé si está por aquí, no está. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y en Hebreos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y el Señor Jesucristo allí en el libro de Apocalipsis, Él se presenta como el alfa y la omega,
como el principio, el fin. Mire, Él es la roca. Y esa roca no cambiará jamás. La persona que le estamos anunciando a usted, apreciado oyente, en esta noche, que le estamos animando a depositar toda su confianza en Él, apreciado oyente, está vigente. La obra que Él hizo allí en la cruz hace aproximadamente 2000 años. Esa obra hecha una sola vez y para siempre puede limpiarle usted de todos sus pecados. Él le puede salvar a usted. Como ya he escuchado, Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Él vino, apreciado oyente, a pagar por una deuda que Él no tenía. Él vino a pagar por la deuda de nuestros pecados. Y esa obra que Él hizo allí en la cruz sigue vigente hasta el día de hoy. No ha cambiado. ¿Cuántos cristianos no han pasado en estos 2000 años? Muchísimos. Pero el Señor es el mismo. Él es la roca. Mire, usted no va a confiar en una religión. Usted no va a confiar en una filosofía humana. Usted no va a confiar en pensamientos de hombres. Mire, le animamos a usted a confiar en la persona que revela a Dios en la palabra, en su palabra. Usted confíe en la persona de su Hijo, en aquel que murió por usted, en aquel que derramó su preciosa sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados, en aquel que fue sepultado, pero en aquel que resucitó y que vive según el poder de una vida indestructible. Y dice la palabra de Dios que Él vive para interceder por todos aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Invariable. Pero otra cosa que a mí me llamó la atención, estando allá arriba, muy asustado, titiriteando de frío, es que por mucho que yo golpeara aquella roca, esa roca no se movía. Yo no me llevé un martillo, pero si me hubiera llevado un martillo, primero se rompía el martillo y no la roca. Mire, eso es lo que dice el Señor. Aquel que pone su casa sobre la roca. Pueden venir vientos, puede descender lluvias, puede dar con ímpetu el río de la muerte, y aquella casa no va a caer, porque está fundada sobre la roca. No se mueve esa casa. La roca da seguridad. Amigo, que usted no es salvo en esta noche, que usted está aquí sin salvación, quiere usted salir de este lugar con la seguridad en su corazón, que si usted parte de la escena de este mundo, o que si el Señor viene por su iglesia, usted se va a la presencia de Dios. Mire, usted solamente lo consigue cuando usted pone su fe en la preciosa persona del Señor Jesucristo. En aquel que es la roca inconmovible de los siglos. Moisés dijo de él la roca eterna, una roca abierta para la salvación de todo pecador. Pero qué diferencia, apreciado oyente, de aquel que pone su casa sobre la arena. El Señor lo está comparando con alguien que oyendo la palabra de Dios,
que sabiendo la palabra de Dios, pero que no hace la palabra de Dios, él lo compara a una persona que viendo tierra, ve arena, allí edifica su casa. Y viene la tempestad, y viene el río, y aquella casa, dice la palabra de Dios, fue grande la ruina de aquella casa. Mire, así es toda persona que no tiene la confianza en lo que dice Dios en su palabra. Que como hemos leído, que no tiene fundamento. ¿Cuántas personas, apreciado oyente, piensan o dicen que son salvos porque tuvieron una emoción? No les pregunta, ¿usted es salvo? Bueno, yo escuchando la palabra de Dios, yo sentí un frío y yo soy salvo. Ahí no hay fundamento. ¿Cuántas personas a preguntarle, al animarle a confiar en el único Salvador, en el único Redentor, dicen, un momentico, yo creo a Dios a mi manera? El Señor Jesucristo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, aquella persona que cree a Dios a su manera, que hace su propio camino para acercarse a Dios, pensando que todos los caminos llegan a Roma, va a ser grande la ruina de aquella casa. Y toda persona que deposita su fe en una religión, la religión no salva, las obras no salvan. Hay un himno que dice, el llorar no salva. Preciado oyente, que no tiene fundamento en la palabra de Dios, esa casita cuando venga el río de la muerte, va a ser grande la ruina de aquella persona. ¿En dónde está edificando usted? ¿Está edificando sobre la roca o está edificando sobre la arena? Le animamos a creer en el Señor. Le animamos a depositar su fe, aunque sea muy pequeñita, pero a depositarla en la roca inconmovible de los siglos. Ojalá así sea. Usted crea en el Señor en esta noche. Usted se arrepienta de sus pecados, reconozca su triste condición de pecador y crea en la persona del Señor, aquel que cuando aún éramos débiles, Él murió por los impíos. Usted deposite su confianza en la roca que es el Señor Jesucristo. Que el Señor le ayude y Él prospere su santa palabra. Amén. Vamos a cantar una estrofa del 427. Himno 427. La primera estrofa dice, ¿qué cimiento habrá sobre el cual fundar una casa que pueda soportar ruda tempestad que ha de venir y al débil edificio destruir? Ojalá usted pudiera decir en esta noche, sobre la peña mi casa está, firme sobre ella se quedará. Tempestades la podrán batir, pero no podrán esa casa hundir. La primera estrofa del 427. El cimiento habrá sobre El cual fundar una casa que pueda soportar ruda tempestad que ha de venir y al débil edificio destruir. Sobre la peña mi casa está, firme sobre ella se quedará. Tempestad
podrán batir, pero no podrán esa casa hundir. Vamos a leer en la palabra de Dios, en el Evangelio escrito por el apóstol Juan, capítulo 14. Evangelio escrito por el apóstol Juan, capítulo 14. Evangelio escrito por el apóstol Juan, capítulo 14, versículo 6. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Amén. Sin duda alguna que es muy favorable el que usted se haya acercado en esta noche para escuchar la palabra de Dios. Dice la Escritura: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y aún añade: solamente la fe la puede alcanzar usted por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, es una actitud muy sabia el venir a escuchar la palabra de Dios, porque es la forma en la cual usted puede llegar a ser despertada su conciencia hacia la fe para agradar a Dios, y Él es galardonador de los que le buscan. Estamos leyendo un pasaje que es un extracto de un discurso que dio el Señor Jesucristo pocas horas antes de ser aprehendido. Estaba en un lugar con sus discípulos, con los grupos más íntimos. Ahí estaban sus apóstoles. Ya habían participado de la cena del Señor. Judas se había levantado para ir a buscar a aquellos que iban a capturar al Señor. Y el Señor se quedó allí con los otros 11 y estaba conversando con ellos. Y Él les introduce diciendo: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Y le habla de un futuro por delante. Y Él, para poder forjar ese nuevo futuro, tenía que morir para pagar por nuestros pecados. Y Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él dice: he aquí, voy a preparar lugar para vosotros. Y esa preparación implicaba que Él tenía que morir por nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación. Él tenía claro lo que tenía por delante. Y Él les dice: sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y Tomás le pregunta: ¿dónde vas? No sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Y Él le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire, y una de las cosas que queremos resaltar aquí es la condición del Señor y de todo lo que implica la palabra de Dios. Es una verdad absoluta. Vivimos en un mundo relativo. Hablamos incluso cuando se toman temas judiciales, se habla de la verdad judicial. Y dice: no, porque todo es relativo. Y se presentan a nivel de la sociedad, es que todo depende de cómo se mire. Pero cuando hablamos de Dios y de los asuntos que tienen que ver con lo espiritual, nos encontramos con verdades absolutas. No hay medias tintas, no hay escala de grises.
O es blanco o es negro. El que en él cree no es condenado. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí no hay punto medio. No hay relatividad alguna. Allí solamente hay una verdad absoluta. Y así es todo lo que está relacionado con Dios. Y la naturaleza misma nos habla de esa condición absoluta. Mire, usted no puede hacer que se congele el agua a 2 grados. Tiene que ser a 0 grados. Es una verdad absoluta. Usted la pone a 5 grados, no se congela. Tiene que ser a 0. Y ella no ebulle en 98 grados, ebulle en 100. ¿Y quién puso esa regla? Dios. Y así es todo lo relacionado con Dios. Son situaciones absolutas. El hermano Sergio citaba un dicho popular: todos los caminos llevan a Roma. Puede ser que todos los caminos pavimentados del Imperio Romano llevaran a Roma. Pero sabe usted, para llegar a Dios hay un solo camino. Una sola forma de llegar a Dios. Y el Señor lo dijo. El mismo Dios encarnado. Yo soy el camino. Él no dijo un camino. Él dijo el camino. Es una verdad absoluta. Mire, no es a través de religión, no es a través de ritos. ¿Sabe lo que el mismo Dios dijo acerca de la religión? Es vanidad. Las costumbres de los pueblos son vanidad. No tienen fundamento, no tienen asidero. Es como he escuchado fundar la casa sobre la arena. ¿En qué está creyendo usted? Y es interesante cómo el Señor plantea allí esa alegoría de la arena. Porque la arena son pequeñas partículas de roca. Poquiticos así. Así es de insignificante el criterio de un ser humano, sus filosofías, sus pensamientos, sus formas de ver las cosas frente a la absoluta verdad de Dios. Y él dice: yo soy el camino. No hay forma alguna de llegar al Padre si no es a través de él. El mismo apóstol Pablo dice, entendiendo esto, él dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y añade, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más. No hay más. Pedro llegó a decir palabras similares. Hablando del Señor, dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero es que no puede haber otro, porque Él es el único que habitó en este mundo sin pecado. Y Él es el único que en tal condición llegó a la cruz para pagar, siendo inocente, por nuestros pecados. Y es el único que al tercer día resucitó en el poder de una vida indestructible. ¿Conoce usted a alguien similar? ¿Conoce a alguien que es Dios y hombre y que llegara al punto tan elevado de amor hacia una raza caída que dio su vida por nosotros? No hay nadie como Él. Por eso no hay otro camino. Y la única verdad, cuando decimos la única verdad, es porque Él es lo único absoluto. Mire, todo lo que usted ve, todo, absolutamente todo, tanto físico como inmaterial, todo pasará. Todo en absoluto. Llegará el día en que todo quedará atrás.
¿Y sabe lo único que va a quedar allí? Él y aquello que esté aferrado a él. Los cielos y la tierra pasarán, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así dice la Escritura. Él es la única verdad porque Él es lo único eterno, el único inmortal. Por lo tanto, nadie que se aferre a otra cosa tiene capacidad de proyectarse en el futuro. Todo perecerá. Por eso el Señor llegó a decir, ¿qué aprovechará un ser humano que gane todo el mundo? Imagínense todo el mundo. Riquezas, fama, títulos, reconocimientos, pero al final pierde su alma. ¿De qué le sirve? ¿Qué recompensa dará por su alma? Es que dice que la memoria del impío perecerá. Todo va a perecer. Todo. Absolutamente todo. Material e inmaterial, todo va a perecer. Estando sus discípulos con él en Jerusalén, viendo la majestad de aquel templo que habían construido, él le dijo, no quedará piedra sobre piedra. 70 años después, bueno, menos de 70 años, 40 y tantos años después, porque ya habían pasado cerca de 30, llegó el general Tito y le tumbó todo. Y así es todo. Pero llegará un momento que todo lo que existe, que ahora parece que no es que estamos en un universo, sino en un multiverso. Este es un universo entre muchos universos. Todo va a pasar. Pero ¿sabe qué va a permanecer? Cristo. Y todo aquel que está aferrado a Cristo. Si usted no ha fundado su vida en Él, perecerá. Perecerá. Y esa es una verdad absoluta. El diablo, como dice el mismo apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corintio, él dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna forma extraviados. Mire, tal vez sus sentidos han venido siendo extraviados. Y así como la serpiente engañó a Eva allá en el Edén y le dijo, no moriréis. Y dijo una verdad relativa, ese sí es, la verdad relativa es del diablo, es así. Él le dijo, ¿os ha dicho Dios que no podéis comer del árbol ni tocarlo? El Dios no había dicho eso, él dijo que era que no debían comer. Le metió un piquetico y después vino el otro piquete y la otra cosa. Así es el diablo. Mire, la mentira es lo que más se parece a la verdad. La mentira es así y el diablo se disfraza como ángel de luz. Ese no se le va a parecer a usted con cacho y podrido azufre. No, señor. Ese se presenta como algo bonito. La palabra de Dios habla del engaño del pecado. Algo engañoso que toca los sentidos, toca lo que nos gusta. Por eso es que el apóstol dice, vuestros sentidos pueden ser extraviados. Él presenta una verdad media si mete la mentira. La verdad relativa, esa es la del diablo. Lo que parece verdad, pero al final no lo es, porque la verdad relativa termina siendo mentira. Y él es mentiroso desde el principio. Y todo lo que esté relacionado con la mentira pertenece a él. Todo, absolutamente todo. Por eso es que el mundo entero falso y mentiroso que impera, ese está bajo el maligno. Porque es mentira y nos encandila y nos entretiene.
y nos hace olvidarnos de nuestra necesidad de salvación. Y usted puede estar aquí en esta noche escuchando la palabra de Dios, pero tal vez su mente está en alguna mentira de esas, pensando en algo relacionado a la vanidad de este mundo. O al salir de aquí llega un mensaje, una publicidad, o ve por las redes sociales, o por la televisión, por el internet, o por tantas y cuantas cosas que imperan en este mundo, algo que le haga que usted olvide el mensaje que acaba de escuchar. ¿Para qué? Para que se pierda. Para que usted siga viviendo nublado bajo esa mentira y no venga al entendimiento y al conocimiento de la verdad. Mire, Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Pero se fue. No esperó escuchar la respuesta. A veces hay muchos, dice, sí, yo quiero escuchar la verdad, pero se escabullen. Y otros hasta se burlan. El apóstol Pedro habla de ellos, dice, estos ignoran voluntariamente. Ignoran voluntariamente. Y utilizando un pensamiento de Bolívar, nos han oprimido más por la ignorancia que por la fuerza. Así ha oprimido el diablo a este mundo, por la ignorancia más que por la fuerza, porque nadie es llevado a punta de pistola a pecar. Peca porque por ignorancia o porque sencillamente se entrega ante sus propias pasiones, es llevado por el engaño del pecado, creyendo que eso le va a dar satisfacción, y sí se la da, pero muy momentáneamente. Pero al final, lo que va es añadiendo ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Así van como un río que va arrastrando todo hacia la perdición. El apóstol Pablo habla de las corrientes de este mundo que va arrastrando todo hasta el infierno. Pero hoy usted tiene la oportunidad de cambiar su destino. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mire, el Señor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Clama a mí, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Venga la verdad, venga Cristo, el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No siga usted cavilando ni pensando en las bagatelas de este mundo. Usted hoy necesita salvación y solamente Cristo se la puede dar. Usted está bajo un esquema de condenación y una condenación eterna. No siga ese camino, camino de muerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire, sabe, más adelante el Señor explica qué significa la vida. En el capítulo 17, versículo 13, Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Él es la vida. Usted quiere sentir fluir la vida de Dios, el Espíritu vivificante que es Cristo. Recíbalo esta noche como Salvador.
Solamente Él le puede dar vida. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene el poder. Él resucitó en el poder de una vida indestructible. Y todo aquel que se llega a Él tiene vida eterna. Eso es una verdad absoluta. No es que tal vez, posiblemente. No es que bueno, después le hacemos un novenario a ver qué pasa. No. El que cree en el Hijo tiene la vida. Eso es una verdad absoluta. Mire, y el anhelo del corazón es eso, porque Dios cuando nos creó dice que puso eternidad en el corazón del hombre. No venga usted a decir que usted no quiere tener vida eterna, eso es imposible. Pero solamente en Cristo puede alcanzarla. Deseche todo lo demás, échelo a un lado y aférrese al Cristo, que es lo único absoluto y verdadero que existe. Recuerde, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que Él le ayude y prospere su palabra. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos las gracias por el Evangelio Santo de Salvación. Te damos las gracias por esta nueva oportunidad que has dado a estas preciosas almas de venir al conocimiento de la verdad. Pedimos que la palabra que ha sido sembrada germine, que tú añadas cada día a los que han de ser salvos a tu pueblo. Al salir nos ponemos en tus manos. Recibe pues las gracias por tu palabra, que te las damos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar del himno 544. El himno 544 dice, otra vez el Evangelio. Escuchaste, pecador, otra vez la voz de Cristo te ha hablado con amor. Él dice en el 2, tu alma es campo de batalla. Entre el diablo y Jesús, quiere Satanás tu muerte. Cristo quiere tu salud. Cantemos todo el himno 544 y luego escucharemos algunos anuncios. Otra vez el Evangelio, escuchaste, pecador. Otra vez la voz de Cristo, te ha hablado con amor. Ven creyendo, ven a Cristo y vivirás. Ven creyendo, ven a Cristo y vivirás. Tu alma es campo de batalla, entre el diablo y Jesús. Quiere Satanás tu muerte, Cristo quiere tu salud. Ven creyendo, ven a Cristo y vivirás. Ven creyendo, ven a Cristo y vivirás. Ríndete a Cristo y deja tu atrevida rebelión. Vuelve a Dios con Cristo ahora y recibes tu perdón. Ven creyendo, ven a Cristo y vivirás. Ven creyendo, ven a Cristo y vivirás.